Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi intimidad, toda mi gente de YouTube e Instagram. Gracias por estar aquí para estudiar conmigo el versículo de el día, el cual se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Y antes de adentrarnos en el estudio de este versículo, le quiero pues leer, porque sé que hay muchas personas que apenas están empezando a estudiar la Biblia o no saben de qué se trata el libro de Romanos o lo que sea. Pues quiero de vez en cuando traerles un breve resumen, ¿no?, del libro del cual estaremos estudiando el versículo del día. Y me gusta mucho leer la síntesis de cada libro, ¿no?, que se encuentra en la Biblia Reina Valera, porque me parece como bien cortita, bien precisa y pues de un contenido muy valioso, del cual les quiero leer para que ustedes sepan, ¿no?, de qué se trata el libro de Romanos. Y dice lo siguiente: es la carta más extensa e influyente escrita por Pablo en Corinto, aproximadamente en el 58 después de Cristo. La destinó a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano. Pablo elabora este tratado teológico y presenta su postura doctrinal. Romanos es uno de los libros más cruciales de la Biblia. Su tema principal es la justificación por la fe. Algunos creían que los judíos tenían preeminencia con respecto a los gentiles. Pablo señala que Dios es justo en vista de que todos hemos pecado, ¿no? Todos pecaron, tanto judíos como gentiles. Ninguno es superior a los ojos de Dios. El contenido de esta epístola desarrolla diferentes aspectos, tanto doctrinal como dispensacional y práctico. Entonces, en este aspecto de lo práctico es que está desarrollado el versículo del día, el cual se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 12. Entonces, me gusta muchísimo cómo la Biblia de estudio la Biblia de estudio de la Reforma pues desglosa. Yo tengo varias Biblias de estudio, pero me gusta muchísimo cómo esta Biblia en particular lo desglosa, ¿no?, el bosquejo de cómo se compone el libro. Ok, qué desorden, excúsenme. De cómo se bosqueja, ¿no?, el libro de Romanos. Número 1, pues vemos la parte de introducción del libro. La parte número 2, tenemos la explicación de la justicia de Dios para el judío y para el gentil. Esto abarca del capítulo 1, del versículo 16 al 17. La parte número 3 lo divide como la pecaminosidad universal de la humanidad. Esto va desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Y pues ahí desglosa la pecaminosidad tanto de la parte gentil como de los judíos y la pecaminosidad universal, ¿no? Ya luego viene la justicia de Dios para la justificación del capítulo 3, versículo 21 al 5, versículo 21, ¿no? Lo que Jesús hizo, todo desde el Antiguo Testamento, cómo, o sea, desglosa todo esto. Luego habla de la gracia que reina a través de la justicia, está en los capítulos 6 y 8. ¿No? Habla del pecado, ¿no? De cómo los creyentes que han venido a Jesús están muertos, ¿no? A la condenación de la ley, ¿no? Aunque todavía no están completamente, ¿no?, libres de pecado, porque pues eso será posible cuando el creyente sea glorificado. Entonces ya viene luego lo que es, ¿no?, que Dios demuestra su justicia tanto para los judíos y también para los gentiles, ¿no? Aquí habla de la justicia de Dios establecida, la que se recibe por la fe, la que, ¿no?, se revela en el judío y también en el gentil. Luego habla de la justicia de Dios que se comprende y se expresa en la vida de su pueblo, y una vez más lo que atañe
es lo que nos atañe, ¿no? En el versículo del día, esta vida práctica del Hijo de Dios, del nacido de nuevo, del creyente, del discípulo de Jesucristo, ¿no? Que es que esta justicia de Dios, ¿no? Se comprende y se expresa en la vida del día a día del creyente, de los que se dicen ser hijos de Dios, de los que pertenecemos a su pueblo, de las ovejas redimidas, ¿no? Y luego habla, como final, los planes de Pablo, ¿no? Que tiene de ir a Roma bueno, y saludos finales a las personas que son recipientes de esta carta. Entonces, vamos a lo que vinimos y vamos a leer Romanos 12:2. Lo voy a 12, capítulo 12, versículo 12. Y lo voy a leer pues desde acá, desde esta misma bio. Ya lo había escrito en mi mascota de apuntes, pero lo voy a leer de la Biblia, de estudio de la Reforma. Y dice lo siguiente, Romanos 12, versículo 12. Espero que me acompañes, por favor, con tu Biblia. Y dice lo siguiente, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Una vez más, volvemos y leemos, gozados en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Si leemos el versículo anterior, que es el 11, bueno, vamos a leer desde, les voy a decir, porque entiendo de que es en este contexto, ¿no? En esta idea principal que Pablo está expresando, pues esto en particular. Dice acá, a partir del versículo 9, el amor sea sin hipocresía, ¿no? Aquí vemos esta parte práctica del versículo, o del capítulo 12 específicamente. En la Reina Valera tiene como título Deberes Cristianos. Acá en esta Biblia, el título de este capítulo es Actitud consecuente del creyente, y luego habla de nuestros deberes cristianos. Entonces, en el versículo 9 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicando lo bueno, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándonos preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces aquí yo entiendo que hay como una continuación de esta idea de servir al Señor, ¿no? Sin ser perezosos y fervientes en espíritu. Y aquí entiendo que lleva la idea de esta parte del versículo del día, que dice, gozados en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Y versículo 13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces entiendo que a partir del versículo 9, ¿no? Porque el amor, dice la palabra, que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces entiendo que a partir del amor es que pues podemos ser afectuosos, ¿no? Podemos tener un amor fraternal sin fingimiento, y también pues tenemos este ferviente deseo de servir al Señor, ¿no? Con todo nuestro corazón, y obviamente parte de ese servicio pues viene con un gozo, ¿no? De la esperanza, viene también con un sufrimiento y también viene con la oración. Y vemos como Pablo, pues me gusta muchísimo cómo usa estos tres términos en particular. La palabra gozoso habla de, ¿no? de ser sufridos, y también habla de ser constantes. Y ayer estaba meditando en esto, y pues mientras lo meditaba, y digo, wow, cómo yo veo en estas tres partes ser gozosos, ¿no? Sufridos y constantes. Yo veo este ejemplo en Jesús, por lo menos en mi caso, cuando Dios me permite adentrarme en su palabra y meditar en sus verdades. Siempre trato de ver a Cristo en lo que estoy leyendo, trato de buscarlo, trato de ver cómo Jesús, ¿no? Siendo el maestro de maestros, fue el primero en darnos este ejemplo. La palabra bien dice que Jesús en un particular, que ejemplo os he dado, pues para que ustedes sigan mis pisadas. Entonces entiendo de que Pablo cada vez que escribe
refleja este ejemplo de Cristo, y veo que en este gozo, en este sufrimiento y en esta constancia lo veo a través de los evangelios en la vida de mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, a lo que venimos, vamos como siempre a desglosar las palabras claves, y pues precisamente elegí estas tres, que es gozosos, sufridos y constantes, pero es gozosos en la esperanza. ¿Qué esperanza? Vamos a ver. Sufridos en la tribulación. El cristiano está supuesto a pasar tribulación. Vamos a ver. Y también constantes en la oración. Vamos a ver lo que Dios nos dice con respecto a la oración. Entonces, vamos. La palabra gozosos es la palabra jairo en el griego, y es alegrarse, ¿no? Regocijarse sobremanera. O sea, no es simplemente alegrarte, es una alegría, es un gozo que te sale por los poros. Es algo que no es una alegría común y corriente, que uno naturalmente sabe identificar estas cosas. Cuando es una alegría común, es una alegría y un gozo que solamente puede venir del Espíritu Santo, ¿no? Es estar bien, o es prosperar o avanzar. Y vemos esta idea de este regocijo, ¿no? Se usó esta misma palabra cuando los reyes del oriente o los sabios del oriente pues vieron la estrella, ¿no? Que anunciaban el nacimiento del rey de los judíos. Entonces ellos pues al tener un conocimiento de ellos se regocijaron sobremanera, o sea, fue wow. Y bueno, después de ahí bajaron a Judá y vieron a Herodes. Bueno, léanse la historia en el libro de Lucas, también creo que habla, y también esto está en particular en Mateo 2:10. Ahora, ¿en qué se regocija el cristiano? ¿En qué se regocija un hijo de Dios? Pues se regocija, ¿no? En las promesas. Es lo que abarca toda esta palabra regocijarse, en la esperanza. Y nuestra esperanza es el Señor. Es esa esperanza, ¿no? De la vida eterna. Es esta esperanza de que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Es esta esperanza de que estamos siendo santificados, de que estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es esta esperanza del saber que en un momento determinado estaremos frente a Él, viéndole cara a cara. Y pues conoceremos como Él nos conoció, le veremos tal y como es, con esa gloria inefable de nuestro Señor. Y bueno, también este regocijo, ¿no? Habla del discípulo, ¿no? Al ver que es perseguido por la causa de Cristo. Es bastante, vamos a decir, ambiguo el pensar que un discípulo puede estar gozoso, ¿no? Al ser perseguido por la causa de Cristo. Y vemos que esta vida del creyente no es una vida tan relax como muchas veces unas personas que vienen a los pies del Señor tienen entendido, de que todo se va a solucionar, de que todo va a ser color de rosa. No, mi amor, ahí es que la cosa arrecia, porque pues has pasado de las tinieblas a la luz. Y es esta idea en en el sermón del monte del Señor Jesucristo, en Mateo 5, específicamente en el versículo 12, donde Jesús, bueno, los voy a buscar, porque entiendo, para mí, como ya les había hablado anteriormente, de que para mí el Sermón del Monte, así como Romanos, es la columna de vertebral, ¿no? En cuanto a conocer el Evangelio y lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. También para mí el Sermón del Monte es la columna vertebral que el creyente debe pues de entender de a qué has sido llamado y qué te espera, ¿no? Ahora en este caminar en la fe. Y bueno, vemos en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 12. Bueno, empieza específicamente, yo puse aquí en el versículo 12, pero entiendo que empieza más arriba cuando dice en el versículo 11, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal en contra de ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense. Aquí vemos esta palabra regocijarse, ¿no? Sobremanera, porque su galardón es
grande en los cielos. Vemos como Dios nos promete galardones. Hay muchísimas cosas y premios y recompensas que hay para los creyentes, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y en una parte también de la Escritura dice: gócense porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pues reposa en ustedes. O sea, quiere decir que esto es de una manera u otra una confirmación, ¿no? De que realmente hemos venido de las tinieblas a la luz de Cristo y seguimos. Este regocijo también debemos de tener, ¿no? De que cada nombre de los que han creído en el sacrificio de Jesús y hemos venido en arrepentimiento y fe, tenemos certeza, tenemos gozo en la esperanza de... ¿Qué esperanza? De que nuestros nombres, mi nombre, está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis. Y esto sucedió en una instancia donde pues Jesús, ¿no? Jesús envía a los discípulos. Los discípulos vienen para atrás a darle reporte a Jesús: Señor, Señor, los demonios se someten a nosotros y han pasado, ay, los enfermos se sanan, ay, wow. Los discípulos regresaron anonadados, alegres de que todas estas cosas estaban sucediendo, obviamente, por la autoridad, no por ellos, por la autoridad que Jesús había delegado sobre ellos. Y Jesús les recibe diciendo: no se alegren de esto, más bien alégrense de que sus nombres están escritos, ¿no?, en el libro de la vida, en el cielo. Y esto específicamente lo vemos en Lucas 20, ¿no? Y no necesariamente por las cosas que podemos hacer en el nombre del Señor, no porque podemos ayudar a las personas qué sé yo, a liberarla de una posesión demoníaca, no porque podemos quizás poner la mano a los enfermos y que sanen. Estas cosas ciertamente traen regocijo, ¿no?, en el creyente, pero más debemos de regocijarnos el saber que nuestro nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y esto es una de la esperanza, ¿no?, en el cual también el creyente puede regocijarse. Y también vemos esta idea, ¿no?, cuando Abraham supo de que vería los días del Señor y se gozó en gran manera, ¿no? Y también eso lo vemos en el libro de Juan capítulo 8, versículo 56. Y también en el regocijo, ¿no?, de que la salvación es de igual manera para los gentiles y también para los judíos. Y es lo que Pablo pues apuntaba en total, ¿no?, se puede decir así, en el libro de Romanos. Esta idea también la vemos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48. Y me llama mucho la atención porque cuando yo vivía en la ciudad de Nueva York, yo vivía pues en un área bastante linda y predominaba la comunidad judía. Tiene sus propias universidades, sus propios colegios. O sea, era una comunidad bastante, si se puede decir, encerrada como de los demás. Y obviamente yo no conocía al Señor y me llamaba mucho la atención cómo los judíos se comportaban, cómo miraban a los demás, cómo no se relacionaban, cómo no tenían, bueno, o sea, no digo con esto que todos los judíos sean iguales, porque me tocó también trabajar en un lugar donde los dueños eran judíos y eran personas súper chéveres. O sea, me invitaban a sus fiestas, a sus bar mitzvahs, era una cosa increíble, y eran personas y jefes súper chéveres y me querían muchísimo. Yo también los quería mucho. O sea, que vemos las dos cosas, pero entiendo de que estos judíos no eran tan, vamos a decirlo, ortodoxos o celosos de la ley o de la religión como estos. O sea, que vemos las dos cosas, pero en general yo podía ver que sí, que se sentían como un poquito así, como más que los demás, pero bueno, ellos sabrán. Y pues vemos esto que Pablo lo deja claro, ¿no?, de que la salvación es tanto para judíos como gentiles, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en esta gozosa esperanza es que todo ser humano, ¿no?, toda lengua, toda tribu, puede ser recipiente de la salvación que es por medio de Jesucristo. Ahora vemos la segunda palabra. Esa segunda palabra es la palabra sufridos. Y es la palabra en el griego hipomeno. Y la idea de esta palabra es de resistir la prueba, de aguantar la carga, de soportar
con paciencia. Pues que debemos de soportar con paciencia, que debemos de aguantar la carga, de resistir la prueba, pues no, de las tribulaciones que día a día tiene el creyente. Y también lo vemos como Jesús nos los dice en uno de los evangelios, cuando él dice pues que en este mundo tendréis tribulación, y pues crean en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces hay un versículo que a mí me cautiva muchísimo y está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Y pues cuando yo estaba estudiando esta palabra, sufridos, automáticamente a mí me llegó a la mente este versículo y se los voy a leer. Dice así. Pues Jesús, como ya dije desde un principio, es nuestro principal maestro. Y dice, puesto los ojos en Jesús, esta pequeña palabra es la única manera que yo entiendo que un creyente puede soportar las pruebas y puede terminar con gozo y esperanzados este camino de la fe. Solamente para mí esto es la clave. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí viene esta parte. El cual, por el gozo, ¿qué? El gozo puesto delante de él. ¿Qué hizo Jesús? Sufrió la cruz. O sea, vemos que hubo un gozo, pero que vino antes de... ¿Qué tuvo que pasar antes de Jesús? Pues conseguir, se puede poner así, este gozo por fe, ¿no? Él sufrió la cruz, pero ¿por qué? Por el gozo puesto delante de él. O sea, yo voy a sufrir, pero yo sé que lo que viene es más grandioso que el sufrimiento de la cruz. Entonces dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, es que a cómo acaba en el versículo 3 nos exhorta a que nuestro ánimo, ¿no? Nuestro caminar de la fe, no, o sea, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, no se canse hasta abandonar la fe. Esto es un camino que solamente los que perseveran hasta el fin, los que aguantan, los que soportan, ¿no? Serán salvos. Y esta idea, ¿no? De que Jesús nos dice de que seremos odiados por su causa, pero el que persevera hasta el final, este será salvo, lo vemos en Mateo 10:22, en Mateo 24:13 y en Marcos 13:13. Y obviamente Dios preservará a los santos y Dios hará que cada hijo y cada hija del Señor persevere hasta el fin. Y también vemos como Pablo le escribe a Timoteo, eso es en segunda de Timoteo 2, del versículo 6 al 13, ¿no? Pablo, él mismo se pone como ejemplo de soportar con paciencia las tribulaciones por amor a Cristo y por amor a los santos. No lo voy a leer porque ya me estoy quedando un poco de tiempo, ustedes lo pueden buscar. Segunda de Timoteo 2, del 6 al 13. Y también vemos apuntando un poquito lo que hablamos al principio sobre las recompensas, como en Santiago capítulo 1:12 nos habla de la recompensa que habrá para el creyente, ¿no? Como pago, si se puede poner así, o llamarlo, ponerlo de un nombre, ¿no? Por resistir la tentación. Entendemos que cada día el creyente está tentado con muchas cosas, pero la tentación más grande que puede pasar un creyente, entiendo yo, es este deseo de repente, por las tribulaciones de la vida y por las cosas también que pasan dentro de la misma iglesia de Cristo, que nos desaniman, que nos hace pensar, estoy haciendo, o sea, todas estas cosas son tentaciones, ¿no? Que de una manera u otra nos invita a abandonar la fe, nos invita a abandonar a Cristo, pues toda persona que persevere hasta el fin, pues dice la palabra también que recibirá la corona de vida. Es la palabra que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y también vemos parte de esta idea en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ahora vemos la tercera parte y terminamos de esto, es constantes en la oración. Ya vimos lo que es sufrido en la tribulación. Vemos que para el creyente habrá recompensa, pero ahora vemos una parte que es intrínseca. No podemos separar la vida de la persistencia, de la perseverancia, de soportar con esperanza sin la oración.
no podemos ser despegados de la oración. Y es por eso que Pablo nos llama a ser constantes en la oración. Esta palabra constantes es la palabra proscartereo, que es agarrar con firmeza. Esa es la idea. Perseverar, dar atención, perseverar y no desmayar, persistir, ocuparse fielmente en algo o no, o mostrarse valiente al hacerlo. Entonces, en este caso tenemos que persistir, mostrarnos valientes, hacerlo con firmeza y no despegarnos de la oración. Vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, pero también lo vemos en el capítulo 2, versículo 42, donde los santos de Dios, donde los nuevos creyentes del Señor Jesucristo perseveraban específicamente en 3 cosas. Me llama mucho la atención. Perseveraban en la doctrina, o sea, en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Perseveraban en la comunión, el juntarse, en estudiar la palabra, en crecer en el conocimiento del Señor. Perseveraban en el repartimiento de pan, dice la palabra. Para mí es la cena del Señor, en la comunión, cuando venimos a la mesa del Señor, para recordar su sacrificio y pues para anunciar su resurrección, su muerte hasta que Él venga, ¿no? Pero también perseverar en una cosa muy importante, y es la oración. Hasta aquí vemos como las cuatro pilares, ¿no?, de la vida de la fe: la doctrina, la comunión, el repartimiento de pan, la cena del Señor y la oración. 4 pilares de la vida de un creyente. Entonces, ¿dónde? Bueno, obviamente Jesús nos dio cátedra de esto. En Lucas 11, ¿no?, donde Jesús nos da podemos decir, la oración modelo, ¿no?, donde los discípulos se acercan a Jesús y le dice: Señor, enséñanos a orar. O sea, vemos que durante los evangelios Jesús se apartaba en un lugar solo, se levantaba temprano de madrugada. O sea, Jesús siempre buscaba primero, y vemos también cómo lo hizo, se apartó para oración, para elegir a los 12 discípulos. O sea, vemos que para las decisiones importantes, vemos que para el ministerio, para soportar las tribulaciones, para estar esperanzados, es necesario conectarnos a la vid. Es necesario llamar 1-800 cielo y decir: Señor, Padre eterno, aquí estoy, ayúdame a perseverar. No sé, lo que tú tengas en tu corazón, tráelo al trono de la gracia. Y ahí está Jesús intercediendo por nosotros. O sea, no tenemos que ir a nadie, tenemos que ir a Él, al Padre, al Todopoderoso. Y vemos como en el Marcos 1:35, ¿no?, antes del amanecer, muy de mañana, vemos un ejemplo de Jesús cuando se apartaban a un lugar desierto, ¿no?, a orar. Vemos como Jesús en Lucas 18:1 nos insta a orar siempre y a no desmayar. Vemos también en Lucas 22:39-41, ¿no?, que Jesús nos dice: oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu, a la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Y vemos como, ¿no? Es como, ¿cómo yo le explico? Es como cuando venimos en oración. Yo lo hablaba con una hermana hace un tiempo que nos juntamos pues en una reunión, pues para hablar de varias cosas, y entre ellas para orar. Nos conectamos vía internet, vía Zoom o Google Meet, algo así. Y al final de nuestra reunión pues oramos, y yo dije: wow, qué... ¿No sientes tú como un alivio, como una paz? Y me dice: wow, sí. O sea, vemos que como la oración es más que pedir y orar, es como que, no, es como que Dios nos da de su paz, de su amor, de su esperanza. Nos afirma, nos reafirma, nos confirma, nos alienta. Es algo increíble. Y vemos, ¿no?, que como Jesús lo hacía. Y si Jesús lo hacía y los discípulos veían, wow, o sea, ¿por qué nosotros no? Vemos que, como dice Jesús, la carne es débil, pero tenemos que perseverar, como hacían los santos de la primera iglesia. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el repartimiento del pan y perseveraban en la oración. Sé que es difícil, lo digo por mí, una madre de un bebé de 2 años. Me ocupa mucho tiempo, pero trato de en cualquier momentito, el Señor me viene a la mente y empiezo a orar al Señor, empiezo a decirle al Señor, empiezo lo que sea que esté en mi corazón. Vengo al Señor
y lo pongo allí en el trono de la gracia para encontrar gracia y favor, ¿no? Y oportuno socorro, porque solamente en Dios es mi fortaleza. ¿A quién iré? Si solamente el Señor tiene palabra de vida. Así que yo sin más me voy a despedir. Espero que te encuentres bien. Que me ayudes en este estudio y bueno, acá cualquier comentario me puede dejar. Estoy pensando en hacer un estudio pues a través de los evangelios, a lo mejor lo haga en vivo por Facebook, por YouTube, no sé. Déjame saber si te agrada la idea, pues para juntos poder proclamar y conocer más del evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Chaito, bye bye.